Aquí estamos en la hora estelar, seguimos con ustedes en las noticias del periódico El Caribe. Economía recibirá 26.000 millones a final de año, también lo dijo ayer el gobernador del Banco Central en la celebración de los 70 años de fundación de esa entidad estatal. La Procuraduría sigue tras el rastro del Quirinito, se agrava la pugna gobierno y médicos para controlar el Colegio de Médicos. El gobierno afirma que usan la ARS del colegio y los paros para favorecer a Wilson Roa. Ariel Suero, el actual presidente, dice que fondos públicos impulsan a Clemente Terrero, que es el favorito de la ministra de Salud. Desde 1979, el suroeste fue tocado por 22 ciclones. Banco Popular impulsa foros sobre uso de redes. Escolares reciben clases en el patio del plantel. Peralta responderá hoy críticas de los diarios. Se refiere al señor José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia. La crítica de los diarios es de que los funcionarios solo hablan cuando les conviene, no cuando le preguntan sobre algunas de sus actividades. El periódico La Información tiene en portada: Centro Juan 23 somete recurso contra 82 diputados. Enfrentamiento a tiros con policía deja un muerto y 2 presos en la Villa Olímpica en Santiago. Inician hoy nuevas protestas médicas en los hospitales. Banco Central propondrá medidas para estimular empresas MIPYMES, la liberación de 11.000 millones de pesos más del encaje legal de los bancos. El gobierno mejorará relaciones con la prensa, según lo dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el santiaguero Flavio Darío Espinal. Pesar en Santiago por la muerte del doctor Rafael Cantizano. Alza del pasaje golpea poder adquisitivo de la clase trabajadora. Son las noticias del periódico La Información. Los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Competitividad, designados ayer mediante decreto, y que yo entiendo que es positivo porque aquí están involucrados parte de los principales ejecutivos de la capital y de Santiago, gente que tendrá que hacer aportes. Están en el Consejo Pedro Brache, Fernando Capellán, que es el santiaguero, José Miguel González, Manuel Alejandro Grullón, Luis Molina Checar, Frank Rainieri, Manuel Tavares y Felipe Vicini. Integrantes del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de la Competitividad están los señores Miguel Barleta, Rafael Blanco Canto, Roberto Bonetti, José Clase Santiaguero, Samuel Conde, José Luis Corripio Estrada, Carlos Guillermo León de Santiago, Aquiles Hernández, Franklin León Santiaguero en la capital, Celso Marrancini, Carlos José Martí, Ramón Menéndez, Marcial Narri, Monseñor Agripino Núñez Collado de Santiago, Mercedes Ramos, Héctor Rizek, Samir Rizet de San Francisco de Macorís, Gustavo Tavares, Juan Manuel Ureña, también de Santiago, Bernardo Vega, Juan Vicini, Máximo Vidal, José Vitínez y Elena Villella. La señora Ligia Bonetti fue nombrada como asesora industrial honorífica. Los ministros de Hacienda y de la Presidencia representarán el sector público en este Consejo Consultivo del Consejo Nacional de la Competitividad. Porque esto me hace reír a mí. Saludos. Buen día. Buenos días. Saludo al teleauditorio en este martes 24, Día de las Naciones Unidas, y también aniversario del natalicio de uno de los personajes más influyentes del siglo XX dominicano, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Nació en 1891, 24 de octubre, en San Cristóbal, ciudad cuna de la Constitución Dominicana, y también cuna de ese personaje monstruoso, fatídico, macabro, negativo, Trujillo.
Por eso antes era obligatorio que hoy iniciara la pelota. Y hoy es Día de las Naciones Unidas porque en esta fecha, en 1945, entró en vigencia el documento que se denomina Carta de las Naciones Unidas, que no es más el acuerdo de más de decenas, más de 100 países, 100 estados, eso es lo más correcto, que en este caso decenas de países, 51 que fueron los estados originarios que fundaron la Organización de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es su documento base de nacimiento, su acta de nacimiento, y es el fruto, el surgimiento de esta entidad como fracaso de la antigua Sociedad de Naciones que no pudo impedir una Segunda Guerra Mundial. En respuesta a la necesidad de entendimiento global en todo el mundo, en las potencias de entonces y que siguen siendo casi todas las mismas potencias de hoy, se evitaría con esta organización, y se ha logrado hasta ahora, una tercera conflagración de carácter mundial. Y ya se conocían de los estragos tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, que había empobrecido a las economías grandes, a los países industrializados, y que había alterado el orden mundial. Así nació la ONU, 24 de octubre de 1945. Primero fue Liga, ¿verdad? No, Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fue una organización que sucumbió, que fue creada después de la Primera Guerra Mundial para tratar de evitar la Segunda Guerra Mundial, y no lo pudo hacer. Entonces luego vinieron una serie de conferencias, unos encuentros, inclusive un célebre encuentro en un punto del océano, en un punto en la Mare Nostra, el mar nuestro, qué sé yo, el gran océano entre Europa y América, entre el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y el presidente de los Estados Unidos. Yo estoy viendo una serie, un documental que se llama La Segunda Guerra Mundial, y ahí estaba la Sociedad de Naciones. Quizá la traducción le ponga otro nombre. La traducción Sociedad de Naciones. Y fue la intención de que los problemas se dirimieran en vez de con guerra. Con el diálogo, eso fue. Hubo varias conferencias previas que dieron lugar luego a que se aprobara. La Taberna de Pepe, que es restaurante. Recuerden que el Asadero de Pula tiene su servicio a domicilio. Le llevan su parrilla, el parrillero, las carnes que ustedes quieran, en un servicio que se hace a nivel nacional en el Asadero de Pula. El restaurante La Taberna de Pepe es un restaurante, ¿verdad? Es diferente, es un restaurante que tiene además su tienda de venta de bebidas, vinos y espumantes, que tiene música en vivo los jueves y los sábados. La Taberna de Pepe está en la Mauricio Álvarez, en la ciudad corazón, mientras que el Asadero de Pula está en la carretera de Licey, en Pontezuela, en la estación Rilix. Ahí está el Asadero de Pula. Son dos negocios diferentes, para no se vayan a confundir. Hay que decir por la hoy, imagen. Otro aniversario de hoy importante, y luego pasar a un par de obituarios muy notorios, que se funda en esta fecha también la Lotería Nacional, que es una entidad de gobierno y que surge como una entidad para el beneficio de los pobres, para obras de filantropía, y se le atribuye la creación de la Lotería Nacional al sacerdote Francisco Villini, Francisco Javier Villini, en el año 1886. El propósito era una lotería estatal, que los beneficios que generara se destinaran a obras para favorecer a los más desposeídos, a los pobres. Ese es el espíritu, el origen de la Lotería Nacional Dominicana, y por eso se menciona mucho al sacerdote Francisco
Javier Villini como un filántropo, porque dedicó su vida sacerdotal a las obras a favor de los más pobres. Bueno. De ahí a la situación actual, pero ya han pasado más de 100 años. Además que ya la lotería no es ni sombra de lo que ya era. es otra cosa. Ya Ahora las pasó a la loterías historia. son privadas y son la máxima expresión de una vocación hacia el juego, al azar y a la vagancia, con todas sus implicaciones, promovida desde el Estado, con un carácter fiscalista y por eso, y de recaudación de recursos, no importa el daño que hace este tipo de negocios, que es de los negocios de mayor rentabilidad y que tiene también sectores mafiosos siguen siendo. Tenemos loterías todos los días con combinaciones de todos los tipos, con denominaciones rarísimas, con unos engaños descomunales y con unos efectos mediáticos que manipulan todo, y hasta de unos millonarios que no se sabe, son millonarios, pero después no se sabe el rastro de esos millonarios, ni cómo disfrutan de sus millones, ni de qué manera. Quebrado, pobre la mayoría de los que pero entonces es un negocio, entonces es una mentira que han sido... No, porque lo han gastado, no es porque no se lo han dado, es que lo han gastado. Y además es uno de los sectores que opera como mayores lavanderías de dinero proveniente de actividades ilícitas. Se le va a poner difícil la cosa, si es así. Bueno, pues aquí se sabe, y están apadrinados en su mayoría por legisladores. ¿Quiere que siga hablando? Ahora los negocios y se han convertido, muchos de sus negociantes se han convertido en legisladores también. Están ahí. ¿Qué se les va a poner difícil si hacen la ley, si disfrutan de la impunidad y de la inmunidad? Con la nueva ley de activos y de terrorismo, la cosa se está poniendo bastante difícil. La promoción del juego. Aquí se juega de todo, y eso ha ocurrido también a partir de 1996. Es otro de los fenómenos característicos de esta era del PLD. El propiciar la vagancia, el juego, y eso genera muchísimas cosas. Como el tema migratorio también se ha agravado a partir de 1996, cuando no tenemos ningún control fronterizo, y desde 1996 hay algo bueno, a la fecha, partir de 1996. Sí, hay la modernización de algunos aspectos del Estado, hay la transformación vial de Santo Domingo, que es una obra cuyo mérito principal es del presidente Leonel Fernández. Yo le digo lo bueno y lo malo, yo no soy mezquino. Debe ser así. Pero lo malo, por el efecto que tiene todavía y lo que tendrá en muchos años, es mayoritariamente... Dickons, eso es la tienda, ¿qué tienda? Dickons. Es mayoritario, pero podría decir, si el término valdría mayoritariamente mayor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ahora hay dos obituarios importantes que ocurrieron ayer. Nada más es de uno. Bueno, es que usted no conoció la vida y la obra ni el nombre de Lupo Hernández Rueda. Bueno, yo pensaba que usted se refería a Santiago. Abogado, un poeta, un ensayista, un literato de dimensión nacional e internacional. Falleció ayer, 87 años de edad, será sepultado esta tarde, el cadáver está en la funeraria Blandino de Santo Domingo. Fue miembro dentro de la literatura de lo que se conoce como la generación del 48, un grupo de intelectuales de la literatura que surgieron comenzaron a desarrollarse en la época de Trujillo, y se le conoce como la generación del 48. Para esa época tendrían 18, 20 años por ahí. Para la época, Lupo Hernández tenía 18 años más o menos, había nacido en 1930. El señor Lupo Hernández Rueda además se destacó como abogado, uno de los grandes abogados, uno de los grandes jurisconsultos ius laboralista del derecho laboral, coautor del actual Código Laboral, Código de Trabajo vigente, junto a Rafael Alburquerque, quien fuera vicepresidente de la República, y el actual presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara. Esas tres figuras, Ray Guevara, Alburquerque y
Lupo Hernández fueron los redomado del redactores Código Laboral del que Código fue hecho Laboral. por abogados que no eran empresarios. ¿Y cuál es el propósito del Código Laboral? No ¿Cuál sé. es el propósito de toda legislación? ¿Para qué existe la ley? Para ordenar, Exacto. para tenerlo en cuenta castigar, todo. para armonizar, Así es. pero sobre todo, comenzando con la Constitución, para frenar los abusos que puedan derivarse del uso del poder o del exceso de poder. La Constitución controla el poder grandísimo del Estado sobre las personas. El Código Laboral que se le ha señalado como pecado, que es un código que favorece al trabajador, sí, eso es cierto, no es una mentira, ni es un despropósito. ¿Cómo que no? Ese fue su objetivo, Pero solo- proteger a los trabajadores en una relación desigual Oye, ¿y el empleador? entre los trabajadores y Oye, el empleador. ¿y el empleador? El empleador es el poderoso en esa relación Pero, ¿qué? y es el que obtiene los mayores beneficios. No. Es el dueño del capital, de la Tiene que maquinaria defenderse y el la que verdad, obtiene la no a un plusvalía, sector. sacándola del trabajo, Ese del código esfuerzo del laboral, trabajador. ¿qué es lo que ha provocado Ese es ese el código pro- laboral? Ya. Que menos gente se Atáquelo interese ahora. en generar Atáquelo empleos. ahora. En generar empleos. Eso es lo que ha generado ese código laboral que tenemos. Entonces, Eso es así. el segundo fallecimiento importante de ayer fue de un gran munícipe, filántropo, médico, promotor cultural y extraordinario ciudadano, el doctor Rafael Cantizano, con ese Arias, uno de los padres de la medicina en Santiago. Así es. Maestro de múltiples generaciones de médicos, un docente de toda la vida en las aulas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Además, un promotor de la conservación de la naturaleza, de los valores culturales, un trabajador comunitario, un médico que hacía medicina social, un médico que prestaba servicios en hospital público y que además ofrecía consulta privada y hasta gratuita, que trabajaba todas las semanas en la comunidad de Villa Isabela, la Nueva Isabela, o el municipio conocido como La Isabela, el Solar de las Américas, el primer municipio de América en la provincia de Puerto Plata, donde además se constituyó en una especie de guardián, de promotor de la preservación de todo el patrimonio cultural que en esa comunidad. Un defensor de la naturaleza, un filántropo, un investigador, un escritor con un libro titulado Pioneros de la Medicina, algo así, en Santiago, cuya primera edición fue en 1962 y luego una edición corregida, ampliada en 2007, con una riqueza histórica, documental extraordinaria, un libro que es pionero y no ha sido todavía superado y es único en la materia, y con una imagen también del médico que se está perdiendo, del médico comprometido con su juramento, promotor de un festival folclórico en La Isabela, festival folclórico tan importante como otros tres de nuestras raíces culturales en el país, y un ciudadano de una familia ejemplar, con una esposa que también tiene una nombradía especial en el ámbito de la educación, la profesora Teresita Rojas, hoy viuda Cantizano, y con una familia de hijos destacados, entre ellos su compañero de junta electoral, Nicolás, que además de médico es artista, es músico. También su hija, muy conocida como trabajadora social, egresada de Madre y Maestra, y luchadora, activista social, quien fuera esposa de Ramón Almanzar. Nos referimos a Mari Cantizano,
y la otra, hay otras dos. y la otra que fuera esposa de Marino Morel Ochoa, el famoso Marino Ochoa. Y un varón también llamado José Vicente, Se vive en con Miami. residencia en los Estados Unidos. ¿Y quién más? La otra Hay hembra. otra no hay una doctora. Bueno, ya usted, le dejo la otra parte Sí, a usted. hay una que es ya doctora. no, la mente mía no La me puede que dar para ocu- la que tanto, ocu- búsquela ahí en el búsquela en el usted aparatico usted suyo. que se encarga de esos asuntos. pero búsquela usted en el Hay aparatico otra que suyo. es doctora que estaba ocupando su ahora consultorio en el Centro vamos a Médico los Cibao. hallantes y las... el doctor Cantizano, su práctica privada la hizo toda la vida en el Centro Médico Cibao, del cual fue fundador. Fue de los médicos iniciales de ese centro privado. Vamos Y a los Y mensajes. ofrecía consulta hasta no hace mucho tiempo, aunque él Sí, estaba sí, mal, ya pero él, tenía un par de estuvo, años, creo que medio retirado. era ya. característico también por un Jeep famoso que tenía, un Jeep Willys, con el que se trasladaba a la Isabela Así es. todas las Pero era semanas. todo un personaje en positivo. Y una persona muy agradable, agradabilísimo. Vamos a los mensajes, 7:30 minutos la hora. Recuerden que Dickons es la tienda en la 27 de febrero. Dickons viste al hombre y a la mujer de hoy, no importa cuál sea la edad. Dickons, esa es la tienda. Vamos a los mensajes.